Por si no fuera suficiente cine mexicano en Netflix en 2023, que habría que decir que ha sido un gran año para el cine mexicano en Netflix, sobre todo en los últimos meses, llega una película más que se suma a esta lista con un elencazo y con un director que hasta el momento no ha decepcionado con su filmografía y que además es su primera película en español y su primera película en México. Estoy hablando de Familia, del colombiano Rodrigo García, que es hijo de Gabriel García Márquez y que anteriormente ha trabajado principalmente con actrices como Glenn Close, Dakota Fanning, Cameron Díaz, Anne Hathaway. Entonces tiene un recorrido muy interesante de dirigir actores y ahora llega con el top de actores en México. Daniel Jiménez Cacho, Ilse Salas, Cassandra Changuerotti, Natalia Solián, Ángeles Cruz y más. Entonces, solo por escuchar los nombres ya podríamos pensar que es una película que es garantía. Ambientada en una propiedad al norte del país, Familia retrata la dinámica entre un padre viudo y sus hijas durante una comida familiar mientras les cuenta y deciden el futuro de su finca de olivos que él tiene en mente vender y que se ha vuelto insostenible, pero que no todas están de acuerdo. Así que durante la discusión y la convivencia del día salen a la luz historias del pasado, problemas sin resolver, secretos e incertidumbre por el futuro de cada integrante de la familia. En apariencia es un drama familiar como cualquier otro. Incluso tiene momentos que me parecieron mucho más teatrales que cinematográficos por los largos momentos discursivos, pero al mismo tiempo sucede que es justo en estos discursos donde se siente toda la cohesión, tanto narrativa como de personajes. En cada uno de estos momentos conocemos un poco más de los personajes, sus pasados, su forma de ser y de pensar, sus diferencias con otros integrantes de la familia, sus aspiraciones, sus añoranzas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces de pronto se vuelve bastante emotivo el ir conectando con uno u otro personaje, pensando que son situaciones que sí se podrían vivir en cualquier dinámica familiar. Sin embargo, a pesar de que llegas a conectar emocionalmente con los personajes y con sus situaciones, tiene algo que me saltó mucho y que es inevitable ver y que probablemente es algo que podría ahuyentar a muchas personas, tanto de conectar como de terminar de ver la película. Y es que esta familia o estos personajes se desarrollan en un contexto o en una burbuja privilegiada muy grande y muy alejada de una vida normal. Tienen una finca, tienen dinero, tienen herencia, estudian fuera del país, se dedican al arte, situaciones que no todo mundo vive y que denotan la evidente raíz de donde viene la historia. Y que no es algo necesariamente negativo, tampoco creo que sea algo aspiracional dentro de la película, simplemente es un reflejo del tipo de contextos o del tipo de ambientes en el que se desarrollan los contadores de esta historia y está bien, solo que me parece una barrera muy grande y muy evidente porque se podría reducir a algo muy simple como un espectador viendo problemas de una familia rica. Entonces entendería que a alguien no le guste, que le parezca aburrida, que la abandone y que se pierda muy fácil en su superficialidad o en su primera capa. Y ahora, dicho esto y dejando esto a un lado, que me parece el elefante rosa del cuarto, creo que la capa del drama familiar es la fachada de temas mucho más profundos y más complejos. Sin spoilear demasiado, en la película vemos a una de las hijas embarazada que lleva a una nueva novia a la comida y no quiere revelar quién es el padre, a otra de las hijas siéndole infiel al esposo o a una de las nietas hablando abiertamente sobre experimentar con otras chicas. Temas con los que en la época en la que vivimos no hay ningún problema, pero tomando en cuenta el contexto en el que viven los personajes, podríamos pensar que es un ambiente mucho más conservador. Un padre del norte que tiene una finca, jefe de familia, no es precisamente el estereotipo de hombre más deconstruido o más abierto de mente. Pero en la película pareciera que sí lo es, lo acepta con toda naturalidad y es un punto que se me hace muy destacable de la película. Pero que al mismo tiempo resulta muy interesante como con esta apertura de mente, con un padre de familia que está abierto al diálogo y que es un hombre mayor que se desenvuelve mayormente en un ambiente de mujeres, todas las decisiones de peso y de autoridad recaen sobre él. O sea, es la representación de un hombre como figura de autoridad a pesar de todo lo que sucede a su alrededor. Y que esto tampoco es algo negativo o se me hace una crítica o un señalamiento, solo creo que es un retrato de cómo funcionan muchos sistemas en el mundo, en este caso una familia. Y es llegando a este punto donde una vez pasada la barrera de la superficialidad se puede conectar con los personajes, con su dinámica con el padre, con las hermanas, con sus relaciones y entonces sentir esa parte humana de los personajes y de la historia. Una situación familiar compleja en donde cada integrante tiene su propio mundo y sus propios problemas como en todas las familias. Y evidentemente tenemos que volver al elenco, como ya decía, pareciera que es un elenco que es sinónimo de garantía y lo hacen increíblemente bien. De hecho, yo creo que más allá de los temas o de la complejidad de las dinámicas familiares, las actuaciones son el gran fuerte de la película. Con Ilse Salas, Cassandra Changuerotti y Natalia Solián como las hermanas que te transmiten
transmiten todo lo que un grupo de hermanas te transmite interactuando con ellas en contextos así, una participación especial de Maribel Verdú que últimamente la vemos muy activa en varios lados, y quien definitivamente se lleva la película es Daniel Jiménez Cacho, a quien volvemos a ver en Netflix después de Bardo, que si bien no es una actuación tan compleja, también se roba los reflectores por completo. Entonces es un cuadro de actores de altísima calidad que, como ya decía, más allá de la historia, creo que solo por ellos vale la pena ver la película. Pero no es una película súper entretenida, súper frenética, tampoco es una película que te haga reflexionar horas sobre ella. Es un drama familiar con las complejidades que puede vivir cualquier familia. Es una de esas películas que puedes poner para estos días fríos y de vacaciones y ya está. No es una película que esté recibiendo tanta atención mediática o que esté haciendo tanto ruido, pero tampoco es para nada mala. Así que si le das la oportunidad a Netflix, dime qué te pareció.